Vale. La idea, ¿vale? Intentar explicar un poquito por encima lo que sería el rollo de Machine Learning y demás, ¿vale? Entonces, más o menos voy a intentar explicarlo con un poquito de base, ¿vale? Os cuento. A ver, Machine Learning o aprendizaje automatizado, que es como se suele denominar habitualmente, es eso, la manera de recopilar y analizar datos para detectar patrones, realizar predicciones a futuro y así tomar mejores decisiones, ¿vale? Entonces, a continuación lo que vais a ver es como el flujo de trabajo que habitualmente se suele hacer dentro de Machine Learning y suele ser algo de este paro, fijaos, ¿vale? Hay un apartado principal que sería la obtención de los datos iniciales, esto es lo que se denomina la generación del dataset, ¿vale? Dataset vienen de las palabras en inglés, data, son datos, y set, que es conjunto, ¿eh? Entonces es como el conjunto de datos que tú utilizas a la hora de poder gestionar lo que es la información como tal, ¿vale? Entonces eso es lo que a ti te permite tener una serie de datos iniciales con los cuales se supone que puedes trabajar, ¿vale? Aquí evidentemente hay algunas labores que hay que hacer de cómo se supone que se debería de crear ese dataset, que sea lo suficientemente representativo, que sea lo suficientemente grande, etc, 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 ¿vale? Por otro lado, lo que haces es gestionar lo que sería el limpiado, preparación y manipulación de los datos. ¿Por qué? Porque tú normalmente tienes estos datos pues en bruto, ¿no? Los tienes en una tabla, los tienes en un fichero CSV, los tienes en un fichero JSON, es decir, en los distintos medios, ¿no? Donde tú puedes disponer de esa información como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer habitualmente? Lo que haces es eliminar aquellos datos que no te interesan, puede ser preparar los datos para colocarlos en formatos que a ti te puedan llegar a interesar, puede ser decidir, pues eso, por ejemplo, cuáles de todos esos datos son interesantes y cuáles no, cosas de ese estilo, ¿vale? A partir de ahí lo que haces normalmente es hacer lo que se denomina el entrenamiento del modelo. Es decir, tú lo que vas a hacer es utilizar esos datos, ¿vale? Que vas a utilizar a la entrada para entrenar un determinado modelo, ¿vale? ¿Qué es ese modelo? Pues es, dependiendo de la técnica que se utilice, son una serie de algoritmos, ¿vale? Que van a realizar cálculos que deberían de comportarse de una determinada manera para ofrecerte una determinada salida, que es lo que os estaba comentando antes, vicios, ¿no? Tú tienes unos datos de entrenamiento y unos datos de prueba. Lo que haces es como dividir, normalmente se suele utilizar un 80% para training, un 20% para testing, ¿no? Para que tú, los datos que tú utilices para entrenar, no influyan en los datos que vas a utilizar luego para poder probar lo que es el modelo como tal, ¿vale? Entonces eso es lo que te va a permitir poder diferenciar esos datos, ¿no? Entonces claro, porque si tú utilizas todos los datos de golpe para hacer el entrenamiento, tú no vas a saber realmente si realmente el modelo que te estás utilizando ha aprendido lo que tiene que aprender o simplemente es que sí ha aprendido esos datos, pero luego cuando le metas datos nuevos, pues no va a encontrar esa información, ¿no? O no va a ser lo suficientemente bueno prediciendo lo que tenga que predecir, ¿no? Entonces tú lo que haces es eso, entrenar el modelo y luego hacer una prueba de ese modelo en base a los datos que tú tienes definidos, ¿vale? Y luego, claro, esto es un proceso que tiene que ser iterativo, es decir, que luego se supone que volvemos a empezar otra vez, ¿no? Llegas hasta un determinado punto donde te dice, oye, estoy acertando en un 70, en un 80 o un 90%, ¿no? Por poner un ejemplo, entonces siempre es ir iterando, 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 disponiendo de mejores datos, prepararlos mejor, entrenar mejor el modelo, poder verificar mejor las pruebas que estás realizando para ir mejorando paso a paso los datos que están haciendo, ¿no? Y esto es, bueno, pues lo que se estaba diciendo, ¿no? El primer paso es obtener la información que permiten disponer de información base con la que puedes trabajar. Los datos iniciales, pues eso, tienen que ser la base fundamental de las variables, o sea, tú lo que vas a trabajar normalmente son con variables, que son como datos iniciales que tú vas a manejar en ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿vale? A ver, dice por aquí Vicios, tal cual. También existe una cosa que se llama validación cruzada en cuanto a la división de datos entre datos de entrenamiento y datos de validación. Correcto, correcto. Correcto, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es eso? Que es fundamental que estos datos iniciales estén limpios de fallos, ¿no? Es decir, que no haya datos nulos, cosas de ese estilo, que puedan llegar a confundir a los algoritmos que nosotros luego vamos a utilizar para entrenar y tal, ¿no? Entonces, para poder categorizar estos datos vamos a utilizar algoritmos, ¿no? Que nos permitan darle a esas variables pues eso, la relevancia que realmente tienen de cara a obtener una serie de resultados oficiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones, pues eso, lo que debemos hacer es... Uy, por cierto, no he cambiado esto. Un momentito, voy a cambiar el título. Vale, vale, correcto. Vale, bueno, creo que está cambiado el título ya. Bueno, en lo que os decía, entonces, esto es lo que digo, ¿no? En ocasiones deberíamos eliminar aquellos datos que no sean relevantes a la hora de obtener los resultados esperados. ¿Esto qué significa? Significa que puede ser que tú tengas un montón de información, pero realmente haya datos que no sean nada representativos de lo que tú quieres llegar a conseguir o de llegar a hacer, ¿vale?
Entonces, bueno, una vez dispuestos esos datos, necesitaremos utilizar lo que son algoritmos, ¿no? Que permitan crear un modelo que pueda manejar esta información y que debe ser entrenado a la hora de afinar los resultados esperados. Es decir, tu entrada serán los datos de entrada y tú vas a esperar una serie de datos de salida. Los datos de entrada se suelen denominar features o funcionalidades, ¿vale? Y los datos de salida suelen denominarse habitualmente labels o etiquetas. Bueno, normalmente para algoritmos de clasificación se utilizan esas etiquetas. Veamos, básicamente es el dato que se supone que tú esperas a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la vaina? Fijaos, ¿vale? Pues eso, una vez dispuesto el modelo entrenado, será necesario probar el funcionamiento de dicho modelo con los datos que hemos reservado única y exclusivamente para las pruebas para ver, pues eso, cómo de bien o de mal se supone que funciona. Una vez verificada la eficacia de manera medida, ¿vale? Normalmente medida en base a un porcentaje de acierto o de error, ya podemos poner el modelo en práctica para que prediga esos resultados a la hora de manejar lo que son los datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existen varias maneras de realizar este flujo de trabajo mediante distintas técnicas que son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Son tres técnicas diferentes que se puedan llegar a utilizar, ¿vale? Las diferencias fundamentales es que tú, en el aprendizaje supervisado, lo que le dices es, oye, ante esta entrada deberías de ofrecer esta salida, ¿vale? Y tú en un aprendizaje no supervisado, tú no haces eso. Tú lo que haces es, oye, yo le meto esta entrada y a ver qué va saliendo y vas como tuneando eso, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Vale, por aquí W. No, el /SO solamente puedo hacerlo yo. O sea, que no lo vas a poder utilizar. De todas maneras, bienvenido, doble, ¿vale? Bueno, el aprendizaje por refuerzo es un poco más complicado, porque tú como que le vas dando son refuerzos positivos o refuerzos negativos a la red neuronal que estás entrenando para hacer temas así. Hay un mogollón de vídeos súper interesantes que podéis ver en internet de este tipo de aprendizaje, donde ellas van aprendiendo por ellos solos, ¿no? Y simplemente le vas dando, pues eso, puntos positivos o negativos y además dice, pues por aquí voy bien, no voy bien. Cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos que son importantes, como distinguir entre el apartado de características o features y etiquetas o labels, ¿vale? Las características. ¿Qué son las características? Las características son todas aquellas informaciones medibles que podemos utilizar de base para poder generar los modelos. ¿Qué pueden ser estas características? Pues pueden ser las imágenes provenientes de una cámara, una galería de fotografías o los datos de una fotografía. Pueden ser las longitudes, los anchos de un pétalo, pueden ser las distancias medidas por un sensor, es decir, son variables que tú vas a utilizar como entradas, ¿no? Las etiquetas son los posibles resultados esperados y normalmente, pues eso, son agrupaciones de resultados que se categorizan o que se clasifican, porque tú normalmente en inteligencia artificial sueles tener como dos tipos diferentes de problemas que quieres resolver, ¿no? Unos son los problemas que se denominan de clasificación y otros son problemas de regresión, que se llaman, ¿no? Problemas de clasificación es que tú le das algo y quieres que te lo clasifique, por ejemplo. Oye, pues esta foto, ¿qué es? ¿O qué es lo que contiene? Yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego los problemas de regresión es que tú a partir de ahí quieres generar como un valor y luego pues ese valor se supone que es un valor calculado por esa IA, ¿no? Por ejemplo, oye, pues ¿qué se supone que esta casa, por ejemplo, con estas características, ¿cuánto debería de valer si está en el barrio de Salamanca, por ejemplo? Pues valdría más dinero que si está en el barrio de Usera, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Vale. Hay una biblioteca súper interesante que tenéis que echarle un vistacillo, que está disponible para Python, que se denomina sklearn, ¿vale? Entonces sklearn es una biblioteca muy, muy guay, pues porque tiene una serie de datasets ya como predefinidos, que son como muy fáciles de utilizar, y que tiene uno de ellos se denomina Iris, ¿vale? Que es uno de los típicos que sueles aprender cuando aprendes con temas que tengan que ver con esto de tanto de machine learning, inteligencia artificial y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, fundamentalmente es un conjunto de características y son mediciones que están asociadas con las etiquetas que tratan de dar información sobre las longitudes y los anchos de los pétalos y los sépalos de las flores, ¿vale? Si recordáis, una flor tiene lo que son los pétalos, que son como las hojitas que están alrededor de lo que es la parte central, y luego lo que son los sépalos, ¿no? Que son, bueno, pues lo que está alrededor, sin más. Entonces eso tiene una longitud y un ancho, ¿vale? Para que me entendáis. A ver, si vamos a pétalo y sépalo, para que lo veáis. Bueno, veis, ¿no? Bueno, esto sería más o menos, ¿no? Veis, son los sépalos, que son los pétalos y los sépalos, ¿no? Que son básicamente eso, las hojitas son los pétalos y luego los sépalos es como lo que va por dentro, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces eso tiene como una longitud y tiene como un ancho, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas medidas que nosotros vamos a tener de diferentes flores
van a ser las características que nosotros vamos a tener ante nuestra observación. Es decir, son cosas que nosotros podemos medir y que evidentemente podemos intentar luego clasificar todo eso. Dice aquí doble. Me queda de maravilla el canal, un gusto conocerlo. Bueno, pues un gusto que a ti te guste, tío. Vale, cada una de estas medidas se van a convertir cada una de ellas en una variable a tener en cuenta en nuestros modelos y que tomarán distintos valores dependiendo de los datos observados. Es decir, cada flor que tú estás cogiendo... Hola, Julbert, ¿cómo estás? Cada flor que tú estás cogiendo va a disponer de esas 4 variables. Es decir, cómo de largos son los sépalos, cómo de anchos son los sépalos, cómo de largos son los pétalos y cómo de anchos son los pétalos, ¿vale? Entonces, esas 4 mediciones los vas a tener por cada flor. ¿Vale? Entonces eso significa que tú, cada elemento que quieres clasificar dentro de este algoritmo, vas a disponer de 4 variables diferentes, ¿vale? Entonces cada conjunto de variables se asocia a las mediciones concretas de un caso concreto, pues es una flor, una imagen, las distancias detectadas por los sensores o cosas de ese estilo, ¿vale? Luego tenemos las etiquetas, que son básicamente las categorías que nosotros colocamos a dichas flores para poder clasificarlas en diferentes grupos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dichas clasificaciones o etiquetas son las que nos van a permitir categorizar los resultados, es decir, de qué tipo es la flor, si la imagen es una biopsia de un cáncer o no, ¿no? Cosas de ese estilo, es decir, si estás viendo una bici, ¿no? Por ejemplo, en algoritmos que son de inteligencia artificial para localización de objetos en una fotografía, pues evidentemente lo que tendrán que hacer es decir, oye, ¿ves este cuadrito que hay aquí? Pues esto corresponde a una bici, o esto es un coche, o esto es la calle, o esto es no sé qué. Veis un poquito por dónde quiero ir, ¿no? Entonces, en el caso de las etiquetas de una flor, lo que nos va a decir es qué tipo de flor es decir, a qué planta se supone que pertenece esa determinada flor de turno. Entonces, con el ejemplo que nosotros tenemos, vamos a tener una serie de características, que son las mediciones de la flor, y queremos saber a qué tipo pertenece esa flor, es decir, qué etiqueta o qué planta corresponde en base a un modelo predictivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Entonces, lo que veremos son los distintos usos que podemos hacer de estos datos para poder obtener esos modelos predictivos, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que hemos visto es como la base principal a la hora de hacer todo este tipo de movidas. Ahora lo que vamos a intentar definir son los distintos tipos de algoritmos que nosotros podemos llegar a utilizar dependiendo de los usos que nosotros vayamos a darle. Entonces, un aprendizaje supervisado, que es lo que os decía antes. En este tipo de aprendizaje dispondremos tanto de los datos iniciales en bruto como de las clasificaciones asociadas. Es decir, vamos a disponer tanto las mediciones de las flores como el dato de a qué tipo de flor corresponde cada una de esas mediciones que nosotros hemos hecho, ¿no? O tenemos una serie de datos de casas, por ejemplo, ¿vale? Donde tú sabes que una casa con unas iniciales características, pues de materiales, del número de calle, el barrio al que pertenece, yo que sé, distancia hasta el colegio más cercano, yo que sé, cosas de ese estilo, corresponde a un determinado precio, ¿vale? En este caso, los problemas que suelen ser de clasificación o de regresión suelen ser de ese estilo, que tienes los dos datos, ¿no? Los datos iniciales que tú utilizas para hacer el cálculo y luego el cálculo que se supone que tú deberías de tener ya, entre comillas, precalculado o que dispones de esos datos iniciales, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues eso, que por lo menos utilizar un conjunto grande de datos para entrenar nuestro modelo productivo, se supone que tenemos que intentar buscar que los modelos sean lo más grandes posibles y, bueno, utilizar el resto de datos para validar si ese modelo es válido o no es válido para clasificar. O sea, esto es algo que tú tienes que plantearte, decir, oye, ¿el modelo que tengo yo de datos es lo suficientemente representativo o no de lo que yo estoy diciendo? Vale, esto iría más en pie para saber, por ejemplo, joder, si yo tengo una población de gente... Pues imaginaos, yo qué sé, la población de España, somos aproximadamente unos 47 millones de personitas, ¿vale? Si yo hago una encuesta a 3 personas sobre, yo qué sé, por ejemplo, a quién van a votar en las siguientes elecciones generales, ese dato que yo voy a intentar recoger no es del todo relevante respecto a toda la población de 47 millones. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Esa población que yo he escogido, ¿vale? O sea, esa medida que yo estoy cogiendo es muy pequeña. Sin embargo, si yo en vez de preguntarle a 3 personas le pregunto a 100.000, hostia, 100.000 es un número lo suficientemente grande como para representar una mayoría de personas que pertenecen a un país para saber, pues eso, a qué partido van a votar en las siguientes elecciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que es la población respecto a la medida que tú coges tienen que ir más o menos en relación, ¿vale? Luego, por ejemplo, un algoritmo típico para realizar este tipo de aprendizaje, por ejemplo, es un sistema de clasificación denominado de vecinos cercanos, ¿no? Que es un algoritmo de Machine Learning muy habitual a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿vale? Aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa que es aprendizaje no supervisado? Pues que en este tipo de aprendizaje no disponemos previamente de las clasificaciones o etiquetas o los resultados esperados, como queráis ver, sino que tenemos que descubrirlas según vayamos haciendo del proceso de clasificación o de regresión, ¿no?
¿Qué es lo que significa esto? Pues eso, que ese tipo de aprendizaje debemos trabajar con todos los datos disponibles, porque no sabemos qué es lo que nosotros nos podemos encontrar al final, y que con la ayuda de algunos algoritmos poder detectar patrones, que son relaciones entre distintas variables que nos permitan saber, pues por ejemplo, ¿no? Cuántos grupos de datos y cómo se relacionan entre sí, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo mismo que estuvimos viendo el otro día en el stream con el algoritmo de Twitter, ¿vale? Es decir, el algoritmo de Twitter hace algo así parecido. Es decir, él quiere clasificar a todas las personas que están dentro de Twitter y quiere clasificar para saber a qué grupo se supone que pertenecen, ¿no? Entonces sería como una especie de algoritmo de clasificación, ¿veis, no? Entonces, ¿qué es lo que se supone que sucede? Que ellos tienen una serie de datos iniciales, pero ellos no saben, por ejemplo, cuántas comunidades de gente de Twitter hay, ¿no? Pues claro, esto sería un tipo de aprendizaje no supervisado, porque ellos no saben inicialmente el resultado final que ellos van a obtener, es decir, cuántas comunidades hay y quién pertenece a cada comunidad, pero es una manera de poder hacer temas de ese estilo, ¿vale? Entonces, claro, este tipo de aprendizaje es súper complejo, ¿vale? Porque claro, conlleva mucha más prueba y error a la hora de saber, pues eso, el número de agrupaciones que tienes y su posterior asociación con una de estas asociaciones, ¿no? Entonces hay un algoritmo muy utilizado normalmente que se denomina el algoritmo de K-means, que se encarga de hacer este tipo de cosas, que es una especie de sistema de clusterización o algoritmo de clusterización que te permitir saber pues para qué grupos se establecen para ese tipo de cosas, ¿no? Aprendizaje por refuerzo. ¿Qué ocurre en los aprendizajes por refuerzo? Es muy típico, ¿vale? Tú lo que haces es que se parece al supervisado a la hora de dar respuestas correctas, pero difiere en la manera en la que se tratan las respuestas que son incorrectas. Es decir, en el caso de equivocarse, se informa al algoritmo de que la respuesta es inapropiada y de cuánto ha sido ese error. Es decir, tú lo que no le has dicho es como, no has acertado, sino que le estás diciendo, has acertado, pero esto tendrías que mejorarlo, ¿no? Es decir, es como que le das una puntuación negativa cuando se equivoca y una puntuación positiva cuando se supone que ha acertado, ¿no? A la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces, un algoritmo típico de este tipo de aprendizaje se denomina Q-Learning, ¿no? Que es un tipo de algoritmo que se encarga de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Tema muy importante, ¿vale? Solo es más y menos, sí. Lo que le estás intentando hacer es como lo que haces... No, o sea, es más, menos con un determinado valor, ¿vale? O sea, tú le puedes decir menos 27 o más 45, ¿sabes por dónde voy? O sea, esto es como cuando tú estás con un perro, ¿vale? O sea, tú a un perro, cuando quieres enseñarle a hacer algo, por ejemplo, no sé si vosotros tenéis perro, pero a mí me pasa bastante, ¿vale? Entonces yo a mi perra le he tenido que enseñar que no se puede ladrar a la gente cuando va por la calle. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Ahí tienes dos tipos de comportamientos parecidos, ¿no? Pues o darle un premio cuando se está portando bien porque te está haciendo caso, o aplicarle un castigo que puede ser, pues yo que sé, pegarle un tirón con la correa, por ejemplo, para indicarle que eso que está haciendo se supone que no le gusta, ¿no? Se supone que cuanto mejor es el premio, cuanto peor es el castigo, más es el incentivo para que pueda llegar a mejorar o tal. Hombre, estamos hablando de perros, no vamos a ser malos, ¿no? Pero me entendéis cómo funciona, ¿no? Es decir, tú cuando el algoritmo está haciendo algo bien lo premias y cuando está haciendo algo mal, pues se supone que lo castigas, ¿no? Y es como la manera de poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale, pero ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Sí, es un condicionamiento clásico, claro, correcto. Pero eso aplicado a los algoritmos, ¿no? Tú le das un refuerzo negativo o un refuerzo positivo a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿vale? A ver, dice por aquí Julbert. Entonces, en ChatGPT, cuando le dimos like a tal, es el premio, correcto. Es decir, tú cuando estás premiando a una cosa de ese estilo, lo que estás es o clasificando esa respuesta como buena, ¿vale? Para que ellos digan, mira, esta es una respuesta que es apropiada que yo puedo utilizar en el siguiente entrenamiento para decirle cómo hacer las cosas bien, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Y si tienen una respuesta que es muy negativa, pues eso a lo mejor no la incluyen en el siguiente entrenamiento que ellos vayan a hacer, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que os decía, ¿vale? Cuando estamos entrenando un modelo puede darse un efecto que se denomina de sobreajuste, ¿vale? Que se denomina en inglés overfitting, ¿vale? A ver qué dice por aquí. O sea, indirectamente también estamos entrenando el algoritmo. Sí, básicamente le estás entrenando el algoritmo gratis. O sea, si tú le estás dando puntos positivos o negativos a una respuesta dentro de ChatGPT, lo que estás es ayudando al equipo de ChatGPT a indicar cuáles son las respuestas que más gustan o que menos gustan. Si recuerdas, lo único es que yo no sé si tú estabas cuando estuvimos haciendo el tema de Open Assistant, estuvimos ayudando a crear el dataset de Open Assistant en castellano, en español. Entonces, nosotros lo que hacíamos era esa tarea, era crear un dataset con posibles respuestas a determinadas preguntas, entonces se podían evaluar tanto las preguntas como las respuestas
para poder decir si estaban bien, si eran peligrosas, si no eran peligrosas, si son buenas respuestas, poder elegir entre diferentes respuestas para ver cuál es la mejor, cosas de ese estilo. Esas son tareas que tú puedes hacer cuando estás creando lo que es el dataset o cuando quieres llegar a dar que un conjunto de respuestas de salida que te ofrece tu inteligencia artificial, puntuarlas a ver si son buenas o si son malas, ¿no? Entonces es como que tú estás ayudando a la gente que está haciendo eso a mejorar y hacerlo mejor. Claro, yo mi esfuerzo lo aplicaría más a ayudar a proyectos independientes de inteligencia artificial, de software libre, para ayudar a que esos datasets cada vez sean mejores, para que todo el mundo tenga acceso a eso, en vez de ayudar solo a Microsoft a mejorar sus datasets, ¿no? Porque solamente tendrá acceso a Microsoft a esos datasets y no el resto de la gente que se dedique a esto a nivel científico o a nivel de investigación. ¿Vale? Entonces, claro, yo en ese caso, yo me abstengo de darle más información a Microsoft o a Google, ¿vale? Por poner un ejemplo. Vale. Sin más, vamos a partir de aquí. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Hola, Chris, ¿cómo están? Estamos explicando un poquito el rollo de Machine Learning e inteligencia artificial para luego ya tirar a partir de aquí, porque resulta que estaba Vizus haciendo cosas con temas de Machine Learning y estaba como explicándole y le he dicho, espérate que tengo una puta presa en que lo explica guay, así que nada, estaba haciendo como esa introducción, ¿vale? Vale, perfecto. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Dice Vicios, ¿pero se puede robar la información de esos modelos? A ver, no es robar. Es decir, si tú vas a la página de Open Assistant, que eso es otra de las cosas que os quería comentar, ¿vale? Tú en la página de Open Assistant lo que puedes hacer es loguearte, por ejemplo, yo que sé, con mi cuenta de Discord, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí, como ves, esto sería como... Bueno, estos son los términos de uso de esto, ¿no? Y aquí es donde tienes las tareas que te decía, ¿sabes, no? Lo bueno es que toda esta información va a ser pública. Es decir, todo lo que nosotros metamos aquí va a estar guay, porque luego todo esto se va a liberar, juraría que se va a liberar el día 15 de abril, una cosa así. Entonces todo el curro que nosotros hemos hecho por aquí para hacer todo eso, pues luego eso lo podemos utilizar para cualquier otra cosa. Y cualquier cosa que nosotros metamos aquí se puede reutilizar para cualquier otro tipo de historias, ¿no? Para que me entiendas. Dice, te iba a preguntar el precio de esos apuntes. Esos apuntes... A ver, eso tendremos que llegar a un acuerdo. A ver, ¿a cuánto...? A ver, es que estos apuntes que yo os estoy poniendo por aquí son con los que yo doy clase todos los días. Entonces, claro, es lo que decía, esto es mi core de negocio. A ver, no me importa enseñaros algo, pues eso, que esté colocado por aquí tranquilamente como una... Pues eso, que esto es una presentación inicial. O sea, es como, oye, que sepas que esto va de esto. Y otra cosa es grabar un curso completo con todo, ¿sabes, no? Pero vamos, tú habla conmigo y a algún acuerdo llegaremos. O sea que no, tú no te preocupes por eso, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo que os decía, el sobreajuste, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Lo que suele llegar a pasar normalmente cuando haces un entrenamiento es que te pases de listo. Es decir, que intentes entrenar tanto el modelo de Machine Learning que se llega a aprender tan bien los datos que te diga, es que tengo un 100% de acierto. Eso va a ser mentira. Lo más probable es que simplemente se ha aprendido todos los datos y en cuanto manejes datos nuevos ya no funcione igual de bien a como se supone que estaba funcionando antes. Ese problema se denomina sobreajuste, ¿vale? ¿Sí? Sobreajuste en castellano. En inglés se denomina overfitting. Es como que te has pasado entrenando, ¿vale? Para que me entendáis. Y la verdad es que es eso, ¿no? Es que tú, cuando entrenas un modelo, pues eso puede darse un efecto de sobreajuste, es decir, que hayamos entrenado demasiado al modelo y que no sea capaz de poder predecir adecuadamente lo que son las cosas, ¿no? Entonces, claro, este tipo de sobreentrenamiento se denomina sobreajuste, ¿no? Cuando vemos que un modelo se encaja al 100% con los resultados, en contra de lo que se puede llegar a pensar que es posible que esté sobreajustado. Es decir, que tú puedes decir, joder, qué cojonudo, soy buenísimo. Una puta mierda. Lo más probable es que te hayas pasado de entrenamiento y que el algoritmo ya tengas que volver a empezar o tirar a partir de un determinado punto, ¿vale? Es decir, puede ser que encaje muy bien con los datos introducidos, pero no sirva para generalizar las predicciones de manera correcta. Porque lo que tú intentas hacer con este tipo de algoritmos es que ante una determinada entrada te ofrezca una salida más o menos controlada. ¿Entendéis, no? Entonces, cuando esto sucede, debemos relajar las condiciones de entrenamiento del modelo para dar cierto margen al algoritmo para que se ajuste mejor a la realidad de los datos que nosotros vayamos a utilizar. Es decir, en vez de entrenarlo 800 pasos, a lo mejor con 300 o con 500, pues sería suficiente, ¿vale? Luego, el siguiente punto, redes neuronales, ¿vale?
¿Qué es una red neuronal? Bueno, las redes neuronales, bueno, como os pongo por aquí, es una gran herramienta para poder predecir relaciones fuertemente no lineales, ¿vale? Claro, tú normalmente en aquellas relaciones que son relaciones directas, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo, por ejemplo, que esto es algo que es súper típico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando subo el sueldo mínimo interprofesional, lo lógico es que el resto de sueldos tiendan no a bajar, sino a mantenerse o al menos a subir, ¿no? Eso sería como una relación directa, ¿no? Una relación indirecta es justo lo contrario. Cuando Mercadona sube los precios, lo más probable es que el resto lo suba también, ¿no? Esos son lo que se denominan relaciones fuertemente lineales, ¿no? Es decir, que hay dos factores que están claramente relacionados uno con otro, ¿vale? Y que bien a la alza o bien a la baja suelen estar relacionados entre sí, ¿vale? Sin embargo, lo que son las redes neuronales funcionan muy bien cuando tú tienes muchas variables y hay algunas relaciones que no son fuertemente lineales, es decir, que no es tan intuitivo poder detectar cómo funciona esto, ¿vale? Y sobre todo trabajando con grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? Bueno, pues está inspirado en lo que se denomina el sistema nervioso y en las neuronas de las redes neuronales, es decir, de cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, que tratan de reproducir las conexiones que tienen nuestras neuronas unas con otras, ¿vale? Entonces, por lo tanto, este tipo de algoritmos predictivos se encuadran más dentro de la denominada inteligencia artificial o IA, ¿vale? Para mi gusto, Machine Learning es aprendizaje automatizado y la IA estaría dentro del Machine Learning, ¿vale? Es decir, Machine Learning e IA son dos cosas compatibles, pero no todo Machine Learning es IA, pero sí toda IA es Machine Learning, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que este tipo de redes neuronales tienen la misma estructura. Tienen un conjunto de entradas, un conjunto de capas ocultas, que son las neuronas, y un conjunto de salidas, ¿no? Que puedes llegar a aplicar sobre esas neuronas. Entonces, tienen una forma más o menos similar a esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Tú lo que tienes normalmente son una serie de entradas básicas, que sería la capa de entrada, es decir, esto sería cada una de las neuronas. Luego vas a tener una o varias capas ocultas dentro de la red neuronal y luego vas a poder ofrecer una salida, una o varias salidas, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, la capa oculta tiene un conjunto de neuronas que se relacionan con la capa anterior y con la siguiente, es decir, para que me entendáis. Tú lo que haces es que aquí vas a tener datos que se van a pasar de la primera capa a la segunda y de la segunda capa a la tercera. Es decir, esto suele pasar prácticamente siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eso, cada una de las entradas de una neurona será paulatinamente modificada debido a un peso, es decir, a una especie de modificador que tú le pones, que se va a ir reajustando con el entrenamiento según se vaya modificando el valor de la entrada. Es decir, tú normalmente lo que vas haciendo es que cada una de las líneas que habéis visto antes, estas líneas, tú lo que vas haciendo es, vas cogiendo, por ejemplo, el valor que viene de 1 va a 1, el valor que va a 2 a 1, el valor que viene de 3 va a 1, ¿no? Entonces, esos son como tres valores que van desde 1, 2, 3 hasta la capa 1 que veis aquí, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a coger esos valores, pero claro, a lo mejor en algunos casos, una variable será más importante y otra variable será menos importante. A la variable más importante se le asignará un mayor peso, un mayor multiplicador, y a la variable menos importante se le asignará un valor inferior o incluso cero, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, para que la suma de todos esos valores luego se vaya a coger aquí y luego se pase a la siguiente capa, ¿vale? Entonces, eso lo que hace normalmente es una suma donde recibe la variable i, es decir, el valor que viene de la anterior neurona multiplicado por el peso que tú le colocas. Y ese valor suele normalmente ir de entre 0 y 1, más o menos para que me entienda, ¿no? Entonces, luego tienes lo que se denomina la función de activación, ¿vale? Esa función de activación es la que asignas a cada neurona y permite indicar si el valor calculado será o no pasado a la siguiente capa. Eso es como una limitación. Oye, si el valor que va a salir de la neurona pasa de 0,5, sí, si no, no. Por poner un ejemplo, para que me entendáis, ¿vale? Y lo que se consigue al final es algo así parecido. Esto es para cada neurona, ¿vale? Entonces tú lo que haces es que vas cogiendo cada uno de los valores que viene de la neurona de la capa anterior y lo vas a colocar en cada una de las neuronas de la capa siguiente. A eso le aplicas los diferentes pesos, lo que haces es un sumatorio de todos estos valores que van aquí metidos y luego lo que haces a partir de aquí es, mediante esa función de activación, decir si sale o no salida y el resultado sería el sumatorio de todos estos productos que estáis viendo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, cuando tú estás haciendo un entrenamiento de esas redes neuronales o de cualquier algoritmo predictivo de ese estilo, siempre vas a ir viendo que en esta gráfica que vas viendo son el entrenamiento que tú vas haciendo, los pasos que haces dentro de ese entrenamiento o iteraciones que se suelen llamar, y luego por el otro lado vas a tener el margen de error, ¿no? A la hora de poder saber. Esto es, por ejemplo, si tú tienes un aprendizaje automatizado.
el que dispones de los datos, ¿no? Un aprendizaje supervisado. Entonces tú lo que vas a ver es que el ratio de error va cayendo hasta un determinado punto, hasta que alcanza como su punto mínimo, y luego va a llegar un momento donde va a empezar a subir su porcentaje de fallo. Y dices tú, joder, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, es porque a partir de este punto te has pasado de entrenamiento, ¿vale? Es decir, te ha pasado de entrenamiento a la hora de hacer ese tipo de movidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos casos de éxito básicos de lo que sería el aprendizaje automatizado, ¿no? Bueno, aquí está AlphaStar, que no sé si lo conocéis, pero es un algoritmo de puta madre, que era un algoritmo dentro de DeepMind, que es una de las empresas más importantes. Bueno, vamos a buscar directamente por Google, ¿vale? Esto es. Que básicamente es un algoritmo que hicieron la gente de DeepMind, que lo que hicieron fue, cogieron una serie de inteligencias artificiales y las entrenaron para poder ganar a jugadores profesionales de StarCraft 2 en el juego. Entonces ponían a la IA a jugar como si estuviera con un mando, para que me entendáis. Entonces la IA le iba dando los comandos que tenía que ejecutar con el videojuego para poder modificar y poder gestionar eso, mientras que el otro jugador estaba del otro lado. Entonces, claro, en el caso de StarCraft es un PvP, es decir, es un jugador contra jugador. Entonces llegó en casos donde la IA había encontrado soluciones a la hora de ganar a su oponente que ni siquiera los jugadores habían llegado a pensar en algún momento. Entonces, claro, pues de primeras les metieron una hostia que flipas, ¿vale? Luego ellos aprendieron de eso y bueno, pues eso sería como se podría llegar a avanzar, ¿vale? ¿Qué te voy a contar, Chris, ¿vale? Bueno, pues esto en este caso, que era lo que os decía, que era lo que decía Julber, en el caso de DeepMind, y normalmente en un algoritmo de inteligencia artificial que está basado en tecnologías libres, te dan todo. Te dan el dataset inicial, te dan el código con el que han conseguido realizar el entrenamiento de ese modelo y te dan los pesos de ese modelo, ¿vale? Es decir, te tienen que explicar todo el proceso y luego, evidentemente, tú deberías de ser capaz de poder reproducir eso. En el caso de OpenAI, no tenemos nada de todo eso. Es decir, no sabemos con qué datos los han entrenado, no sabemos qué algoritmo han utilizado para su entrenamiento, no sabemos los pesos que están, decimos, prácticamente no sabemos nada. Lo único que sabemos de la anterior versión de ChatGPT, de GPT-3, ¿vale? Es cómo funciona su algoritmo y cómo se supone que lo han entrenado, pero a través de un paper. O sea, ni siquiera tenemos acceso a lo que es al código, ¿vale? A la hora de hacer más o menos temas de ese estilo, ¿vale? Bueno, esto sería uno de los ejemplos de caso de éxito, ¿vale? ¿Vale? Que es básicamente eso. Hay unos vídeos en YouTube que flipáis. Si buscáis por AlphaStar, de unas cosas que son súper guapas, ¿vale? Bueno, otra es el Fake Up, ¿no? Que es la generación de vídeos cambiando la cara de una persona por otra, que son, bueno, pues todo esto que habéis visto, ¿no? Que puede provocar muchos problemas, ¿no? Que, bueno, en un caso puede ser gracioso, pero en otros casos puede ser bastante crítico, ¿no? Luego, otro es un algoritmo denominado Inception 3, ¿vale? Versión 3, que es un sistema de categorización de imágenes, donde tú le metes una imagen y él te dice, pues, qué hay en esa imagen, ¿no? Para que me entendáis. Aquí está GPT-2, o sea, tú imagínate desde hace cuánto tengo. A ver, de hace cuánto es la noticia. La noticia, esto es de 2019. Y, o sea, que estos materiales serán de 2019. Bueno, está GPT-2, está GPT-3, está GPT-4 y está ChatGPT, ¿no? O lo que sería Codex, que es como la versión que utiliza Copilot, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Que todo esto depende, pues de OpenAI, ¿no? Que está financiado por Microsoft como tal, ¿vale? Que no hace falta que os lo explique porque ya lo conocéis perfectamente, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces, a partir de aquí lo que tendríamos serían rollo preguntas. Y estoy ante vuestra entera disposición. ¿Qué os ha parecido la Presen? ¿Os mola el rollo? O sea, esta es la Presen que utilizo yo en clase. Pero vamos, creo que podía ser interesante a la hora de poder explicar la movida. ¿Os mola el rollo? Vale. A David os parece que le mola. Dice, de grande quiero ser como tú, David. Pues espero que sea con menos peso, que a mí me sobra bastante. Bueno, pues a ver, ¿qué estás diciendo por aquí? Dice Ron, muy buena introducción. A ver, esto es por lo que me pagan, gente. Porque si no fuera bueno, no me pagarían por hacer este tipo de cosas. A ver, dice Chris, me pareció muy clara. Es más, me saqué unas dudas que tenía en cuanto al funcionamiento. Joder, tío, pero si tú has estudiado carrera. Esto se supone que lo tendrías que tener bastante claro.
Vale, por ahí está Nelson. Hola Nelson, que no te había visto de antes. Vale, esta es más o menos la movie, ¿vale?